Listo. Bueno, entonces ahí de nuevo les envío la, la asistencia, que vi que entraron unos nuevos, para que por favor la llenen los que faltan y listo. Bueno, entonces el día de hoy eh, pues vamos a hablar un poco acerca del lenguaje de C++, digamos, ver algunas estructuras clásicas como, eh, co- como elementos importantes del lenguaje también, un poco de complejidad algorítmica y cómo aprender a medir también la memoria del programa. Y, y bueno, así. Bueno, cualquier pregunta que tengan, pues me la pueden hacer sin ninguna pena o duda. Al final, pues, de la clase vamos a mirar si alguien tiene preguntas pues, del contest que había. Pues, digamos que era un contest bastante fácil, ¿sí? Que era como simplemente como para arrancar. Y pues a medida que vayamos avanzando con las clases, pues se van a ir poniendo como más difíciles, más interesantes. ¿Listo? Pero pues si tienen preguntas o dudas, ahí las revisaremos. Entonces, voy a compartir pantalla. No me acordaba que no estaba compartiendo pantalla. Aquí estamos. Listo. Bueno, entonces aquí está el contest que les decía. Ahí vi que, pues, que varios se metieron. Algunos estuvieron ahí intentando y batallando con algunos problemas. Entonces, bien. Hola, Bernardo. Todo bien, todo bien. El contest sigue abierto. Pues, o sea, lo dejé abierto como por 2 semanas. Digamos que vamos a hacer eso usualmente, como dejar el contest abierto por 2 semanas. La dinámica que vamos a estar siguiendo es como se explica un tema. En la siguiente semana, les doy una semana como para que intenten los problemas, o sea, se da un contest. Y en la siguiente clase la idea es que podamos charlar los problemas también y reforzar un poco sobre lo que se haya explicado, como para que no quede ahí el tema volando. Sí, ahí le mando el link del contest. Entonces esa va a ser la dinámica este semestre. También pues aclararles que digamos que vamos a hacer como dos, o sea, van a hacer como dos temas en paralelo. ¿Sí? Entonces digamos, conmigo van a llevar como una serie de temas y con Jeffrey van a llevar otra serie de temas. Entonces pues lo ideal sería que asistieran a ambas clases, pues porque van a haber temas que pues él va a estar ahí llevando. Entonces, bueno, eso. Ahora, por ahí alguien estuvo, tengo un montón de cosas abiertas, pero cierro estas cosas. Eh, por ahí estuve mirando en el grupo que alguien estaba preguntando un poco sobre la configuración pues que yo tenía acá y demás. Entonces pues les quería primero cómo explicar eso. Pues digamos cómo lo uso yo acá en mi computador. Pero más que eso es como el template, también explicarlo un poquito. Como qué cosas considero que pueden ser útiles y demás. Entonces pues yo digamos manejo VS Code como tal, pero pues también he manejado CodeBlocks, Genie, bueno, esos. Y pues digamos que este me gusta también porque lo uso para el trabajo, entonces pues me queda más cómodo, ¿no? Pero pues la verdad no es que haya como mucha diferencia entre uno u otro. Y bueno, pues lo primero digamos que yo hago, o pues que me gusta hacer, es como manejar un archivo de entrada, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que cada vez que yo corra el programa no tenga que estar como copiando y pegando el caso, ¿sí? Sino que dejo aquí el caso y ya solamente es como el, correr el programa y ya. Entonces, pues yo me gusta tenerlo aquí como spliteado. Entonces aquí yo siempre le mando esto a la derecha pues para tener aquí como la visibilidad del caso. Aquí tengo el código y aquí tengo lo que me bota la consola. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué cosas tenemos acá interesantes en esto? Pues una de las cosas que uno tiene que hacer cuando se está usando C++ es como importar librerías, ¿sí? Entonces, pues todo depende como qué tan complejo vaya a ser el programa que yo vaya a escribir. Entonces, si es muy complejo y necesito librerías que ya están escritas, pues la ideal es que yo las vaya poniendo acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, uno siempre pone esta de acá, que es como la básica. Y, por ejemplo, si yo voy a usar algo que se llama vector, que es como un arreglo. Él me va a arrojar error cuando yo lo compile. Entonces, yo lo compilo acá. Él me va a arrojar error porque
pues aquí solo lo compilo. Ahorita les explico qué es esto, o sea, más en detalle. Entonces me va a arrojar error porque me va a decir, bueno, vector no está definido, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué me toca hacer? Pues incluir la librería donde está escrito vector, ¿sí? Porque esto es como código que yo no he escrito, sino es código que ya viene en C++. Entonces, pues yo lo que digo es, bueno, pues incluyo vector. Ya cuando yo lo compile, pues ahí va a servir, ¿cierto? Ya ahí me dice, ya compiló porque ya le incluí el vector. Ahora, ¿yo cómo sé esto dónde está metido? Pues ahí me toca recurrir a la librería. Entonces yo puedo buscar por acá como vector C++. Entonces él me va a llevar a la librería y él me va a decir aquí como en los ejemplos. Sí, por aquí yo me meto un ejemplo, por ejemplo, vamos acá, constructor. Y aquí él me va a decir como que tengo que importar. O sea, me dice, está en vector. Entonces sé que tengo que importar esto. ¿Sí? Y bueno, así con todas las cosas que uno debe usar. Ahora, esto es, digamos que es un poco molesto, por como tener que estar siempre importando librerías. Entonces lo que uno hace es incluir todas las librerías de una vez. Entonces, esto es lo que hace. Entonces cuando yo hago esto lo que me hace es incluir todas las librerías pues, que hay por ahí. ¿Sí? Entonces ahí me incluye vector, que sets, colas, o sea, todo. Entonces ya, bueno, la mayoría de cosas. Es muy raro que no tengan que importar algo más aparte de esto. Entonces, pues ¿qué pasa? Que cuando yo vaya, digamos, aquí a compilar, pues él ya como me incluyó todas esas librerías, pues ya me dice como, pues entre esas que incluyó está vector, entonces todo bien, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no siempre usar esto? ¿Cierto? O sea, ¿por qué la gente no no siempre, digamos, los creadores de C++ o ellos, ¿por qué no siempre, digamos, importan todas las librerías y ya? O sea, ¿por qué no siempre usar esto? Sino que pues ellos tenían la otra forma que es como importar librería por librería. ¿A alguien se le ocurre la respuesta a eso? O sea, por qué hacer esto en vez de, por ejemplo, hacer aquí vector y, bueno, la otra que tenía? Eso. ¿Alguien sabe por qué? La diferencia entre esto o esto. Para que sea más ligero. Ok. Sí, exacto. Para que sea más ligero. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si ustedes se fijan acá, miren que compilar esto es mucho más rápido. Fíjense cuánto se demora. No sé si podemos agregar acá un time. Bueno, dice que se demora un segundo compilando. ¿Sí? Entonces, time es algo de Ubuntu que me mide el tiempo de cuánto se demora ejecutando esta línea. Ahora, si yo lo cambio a esto, se me va a demorar más. Entonces, fíjense, se demora 4 segundos. Ahora, ¿por qué se demora más? Porque, porque como él tiene que importar más librerías, pues él tiene que compilar todas esas librerías. Entonces tiene que mirar pues, que todo eso esté bien. ¿Sí? Bueno, esté bien y compilarlo para que yo lo pueda usar. Entonces digamos que esa es como un poco de las desventajas, como de incluir todo. ¿Sí? Pues que el tiempo de compilación se va a demorar un poquito más. 3 segundos. Tal vez haya alguna forma como de hacer esto más rápido, pero pues bueno, yo no me he puesto como a investigar un poco. Tal vez como dejar librerías estáticas o algo así, pero bueno, yo usualmente lo trabajo así y pues ahí me aguanto como esos 3 segunditos de más. Listo. Entonces eso por ese lado. Ahora, otra cosa que también se suele usar, pues, que es esta línea de acá, es como el namespace, que también es como un conjunto de código que está escrito. Entonces el namespace me sirve como para, por ejemplo, cuando uno imprime algo, yo imprimo aquí cualquier cosa. Uy, así. Entonces, bueno, yo ejecuto esto y me va a imprimir algo. Bueno, tengo que ejecutarlo, entonces aquí voy a grabar las otras líneas de ejecutarlo. Entonces esto es
Bueno, ahorita les explico mejor estas líneas, pero es para compilar y correr. Entonces, miren, aquí me está arrojando algo, ¿sí? Ahí me arroja la salida y me la arroja CFA porque no puse en un salto de línea. Bueno, pero si yo quito esto de acá, entonces aquí me va a salir un error. Y me va a decir, oye, estas cosas de acá no sé qué son, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que hace esto. O sea, como que le permite usar estas cosas. Ahora, eso es como una forma que nos ofrece C++ como para no tener que estar escribiendo aquí o estarlas importando de una vez, porque yo podría hacer algo como esto. Escribir aquí std, dos puntos, dos puntos, y acceder a esto. std, dos puntos, dos puntos, acceder a esto. std, dos puntos, dos puntos, y acceder a esto. ¿Sí? Y esto me va a servir. Bueno, aquí me va a fallar esto. Ahí está. Entonces, si yo escribo std en todas estas cosas, que son las que están dentro como de la librería, y ahí me va a servir. Entonces, fíjense que ahí me arroja. Y sí, Sebastián, el video se sube a YouTube más tarde. Entonces, pues entonces, pues claramente es más cómodo cómo hacer esto. Ahora, está la pregunta nueva, o sea, ¿por qué convendría no siempre usar esto? O sea, siempre ponerlo, en vez de estar escribiendo esto. ¿Y a alguien se le ocurre alguna razón de por qué no siempre estar importando esto ya? El namespace. ¿No? Nadie se le ocurre nada. Algo raro. Entonces, bueno, una de las razones es que, bueno, pues tenemos la razón como principal, así que yo veo, es que, por ejemplo, si yo quiero definir una variable entera que se llame cout, lo puedo hacer, ¿sí? Y no se va a confundir con esta porque esta le estoy diciendo que está en std, ¿sí? Entonces, digamos que aquí yo tengo como más libertad, haciendo esto de no importarlo, tengo más libertad para definir las cosas. Aquí me sale un warning, pero ahí compiló y corrió. En cambio, si yo hago esto, si quito esto, aquí es posible que pues, se vaya a confundir esta cosa y me va a decir como que no, como que está mal. Bueno, digamos aquí no se confunde por lo que estoy directamente haciéndolo así, pero si yo lo pusiera así, o sea, sin decirle que es explícitamente de std, pues él no me va a permitir como crear esta variable, porque él me dice, oiga, esto no, esto está como reservado. Si no mira acá, ahí me va a botar un error de compilación, me dice que, pues que está mal, ¿sí? Como que eso no es un operando válido, porque él está confundido aquí entre el de std y el de esta variable. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ahí como que si uno no importa así, pues lo triste es que no puede ponerle cualquier nombre a las variables, sino nombres que no estén reservados, ¿sí? Por ejemplo, Max tampoco podría ponerle porque es una palabra que está reservada y así. Entonces, pues, bueno, esos son como los trade-offs que se tienen. Listo. Más cosas así curiosas que tenemos acá. Acá tenemos algo que se llaman los typedef. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los typedef? Pues como su nombre lo dice, es como definición de tipos, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es, quiero que me defina como el tipo pair de entero a entero, como pi, PWI. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando yo vaya a declarar, por ejemplo, una variable, entonces yo le puedo poner pi x y creo una pareja de dos elementos, ¿sí? Bueno, una pareja, que obviamente tiene dos elementos, pero la definí así, poniendo pi, en vez de tener que escribir aquí pair de int, int, ¿sí? Entonces es simplemente como para acortar un poco el código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también para yo no tener, cada vez que vaya a definir una variable long, no tener que escribir long, entonces me creo un typedef y cada vez que vaya a escribir long, en vez de long, escribo ll. Yo puedo decir, por ejemplo, llx igual a 2, ¿sí? Y así, entonces si uno tiene un dato muy grande y pues no quiere estar escribiéndolo, pues puede usar un typedef para esto. Eso simplemente como para hacer más cortico el código. ¿Listo? Bueno, está aquí. Bueno, esto del const simplemente es como, ya son como buenas prácticas de código,
como asegurarme que esta variable nunca va a cambiar, porque es una constante. Entonces le digo, bueno, esta variable va a ser igual a 3 por 10 a la 5. Entonces, digamos, aquí fíjense que lo estoy escribiendo como notación científica. Entonces él lo que hace es que esto lo coge como double, le suma 2 y luego lo castea a entero. ¿Por qué lo castea a entero? Pues porque se lo está asignando a una variable entera, ¿sí? Porque cuando yo hago esto, lo está tratando como un double. ¿Listo? Entonces miren, fíjense que acá dice double, que es esto, y le suma 2, pero al sumar un double con un entero, el resultado es double, ¿sí? Porque él siempre se va como el que tiene mayor jerarquía o mayor importancia. Y luego lo convierte a entero porque esto es de tipo entero. Bueno, listo. Ahora, ¿qué cosas, otras cosas raras que hay acá? Bueno, está esta línea de código que, bueno, estas dos prácticamente. Entonces, ¿esto para qué lo uso? Y entonces resulta que a veces hay problemas en los que nos piden como que tenemos que imprimir muchas cosas. Entonces, tenemos que imprimir, por ejemplo, 10 a las 5 líneas mostrando el resultado de, bueno, de algo. ¿Qué pasa? Que esto es una operación muy costosa. Todo lo que sea como imprimir como tal es costoso, ¿sí? En todos los lenguajes en general. Digamos que suelen ser los cuellos de botellas a veces en las ejecuciones de algunos algoritmos. Entonces, ¿qué pasa? Pues como ustedes saben, C++ viene de C, ¿sí? Bueno, si no sabían, pues ahora lo saben. Y en C uno tenía algo que se llamaba scanf y printf, ¿sí? Entonces, esto es súper rápido, digamos que está súper optimizado por debajo. Pues no sé exactamente bien cómo funciona, pero es súper rápido. Entonces, scanf es como para leer desde consola, printf para imprimir, ¿sí? Lo que vendría siendo acá como el cout en C++, perdón, sein y cout. Entonces, sein es para leer, cout es para imprimir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí en C++, sein y cout son bastante lentos. Entonces, bueno, como que uno diría, no, pero es que leer con scanf es un poquito más complicado porque aquí toca poner como el tipo de dato que se va a leer y guardarlo en una variable. En cambio, aquí simplemente en C++ es sein y la variable in, por ejemplo, y aquí simplemente hacer in y ya. Entonces, pues esto es mejor. Pues o sea, es mejor porque hay que escribir menos, ¿sí? Pero entonces está el problema de que no es tan rápido. Ahora, lo que hace estas líneas de acá es que por debajo están desincronizando como como esto de scanf y printf, digamos que lo desincronizan con el sein y el cout, ¿sí? Entonces como que eso tiene como un orden, o sea, porque por ejemplo si ustedes hacen como scanf, luego hacen sein, luego por ejemplo hacen otro scanf y luego sein, entonces como que él debe leer, pues lee acá un número, luego lee este, luego lee este y luego lee este, ¿sí? Lo que hace esto es que por allá adentro como que desincronizar los buffers para que, pues no sé exactamente para qué, pero lo hace como más rápido. Lo que hace es como que desincroniza estas dos cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo hago, después de haber desincronizado por allá debajo las cosas de entrada, si yo hago esto, no me lo va, como que no me lo va a leer en el mismo orden. ¿Por qué? Porque están desincronizados, ¿sí? Entonces es posible que, digamos, acá me lea una cosa y aquí me la vuelva a leer, ¿sí? Pero bueno, como realmente es muy raro uno usar scanf y sein en un código, pues uno pone esto y, eh, y pues ya puedo usar solamente sein para leer y cout para imprimir y se asegura que van a ser rápidos. ¿Listo? Entonces, cuando vean estas líneas, simplemente es como desincronizan vaya con stdio, que es lo de printf y scanf, que justamente es lo que dice acá, como sincronización con stdio, falso, o sea, desincronicémoslas. Entonces ya si uno quiere, pues, digamos, ir más específico, como ver qué hace, pues bueno, ahí ya se va a la librería y mira el código. Pero bueno, eso no nos interesa mucho. Entonces, en resumen, para el que se haya perdido y no entendió nada, simplemente esto me ayuda a hacer que se inicie out sean más rápido. Dicen, ¿hay un problema si se usa scanf y sein al mismo tiempo en un mismo programa? Si no tiene estas líneas, no.
o sea, si las tiene comentadas, lo puede hacer, lo puede usar sin problemas. Pero si lo pone, o todo lo hace con sein, seout, o todo lo hace con printf, scanf, ¿sí? No se pueden combinar porque esa vaina se vuelve loca. Entonces, esa es la única recomendación. Entonces, ya saben, todo sein, seout, o todo scanf, printf, aunque las líneas estén, pueden usar printf y scanf sin problema. ¿Qué tanto se utiliza? Pues yo lo utilizo todo el tiempo, la verdad, porque a mí me da mucha flojera escribir ese scanf o ese printf tan largo, y muchas veces es fácil simplemente escribir como X. Digamos que yo lo he visto más que todo en competitiva, claro, porque pues usted, pues aquí está como imprimiendo todo el tiempo, ¿sí? Digamos, pues ya no sé si en un ambiente laboral usted tenga como que escribir mucho, pero si por las cosas de la vida tendría que escribir mucho, pues ahí sí podría usarlo, ¿no? Pues digamos que esas son las ventajas o desventajas de las que yo tengo conocimiento, ¿no? Tal vez hayan más cosas por las que uno prefiera usar el uno o el otro, pero bueno. Más que todo es por eso. Listo, listo. Ahora, ¿qué más hay por acá? Ah, bueno, algo importante que... Y es que... bueno, es que cuando ustedes hacen, por ejemplo, o sea, digamos que ustedes tienen... Vamos a imprimir algo acá. Hola, este es un salto de línea. Sí. Entonces, como ustedes ejecutan esto, pues esto que va a hacer, va a ser hola, salto de línea. Entonces, fíjense que ahí mete el salto de línea y sale. ¿Qué pasa? Que esto es muy lento. O sea, hacer inline es lento. Ahora, ¿por qué es lento? Porque el inline por debajo hace, lo que hace es agregar como este símbolo que es el salto de línea y además hace algo que se llama el flush. ¿Listo? Flush. ¿Qué es el flush? Entonces, pues vamos acá a hacer un dibujito como para entender. Entonces, imagínense que ustedes tienen el buffer de entrada y salida. Bueno, el buffer de salida, más bien. Entonces, que ahora de pronto que no sabe qué es el buffer de salida, simplemente imagínense que es como una tirita, ¿sí? En las que ustedes pues van agregando cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen aquí Seout hola, entonces como que aquí hay cajitas. Entonces él llega y dice, bueno, aquí voy a poner O, luego voy a poner L, y luego voy a poner A. ¿Listo? Entonces, hola. Y digamos que después, más abajo, puse cómo. Entonces aquí va a ser, por ejemplo, C, O, M y A. Perdón, ¿cómo? Sí. Ah, bueno, aquí la embarré porque en medio de estos tiene que ir el salto de línea. Entonces, salto de línea, y haciendo así, N, ahora sí. Entonces, salto de línea, luego va CO, bueno, C, O, M y U. ¿Listo? Y así, acá hay más cajitas vacías que se van a ir llenando cuando ustedes vayan como imprimiendo cosas. ¿Listo? Así. Entonces, ¿qué pasa acá? Y pues que digamos que imprimir, como les decía, es un proceso costoso. Ahora, ¿por qué es costoso? Entre muchas razones, porque pues él tiene que venir acá, como a esta cinta o lista, y ver como dónde había quedado. Entonces, digamos, había quedado acá, como qué cosas le faltan por imprimir, y él tiene como que ir e imprimirlas. Entonces él viene acá, imprime y listo, y dice, ah, ya queda acá. Entonces hasta aquí ya he impreso todo, o he imprimido todo. Entonces, ¿qué pasa? Que para que a veces el código sea más rápido, el programa internamente lo que hace es que no bota la salida de una. Es decir, él la puede tener ahí como acumulada por cierto tiempo y cuando sea necesario, la imprime toda. O sea, la imprime es que la muestra aquí en consola. ¿Sí? Y de mientras él la tiene ahí almacenada como en memoria, en el buffer de salida. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el flush? Entonces, el flush es un proceso que lo que me dice es que
que yo le digo como al buffer de salida, oiga, quiero que me imprima todo lo que está pendiente por imprimirse. O sea, como que yo le digo al computador o al programa, imprímame todo lo que está pendiente por imprimirse. Entonces él dice, ah, bueno, listo, entonces pum, viene e imprime todo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que si yo todo el tiempo estoy haciendo flush, entonces como que hago algo, hago flush, imprimo otra cosa, hago flush, y así, pues él va a ir como, o va a ser un poquito lento, porque él tiene que hacer muchas veces flush, y el flush no es una operación rápida. Entonces, pues eso es un poquito lento, y pues está mal. O sea, está mal en términos de programación competitiva, porque nuestro algoritmo puede ser el más rápido del mundo, pero si la salida está muy lenta, pues nos va a dar tan límite el programa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Yo suelo agregar esta cosa de acá. Entonces, esto se llama un numeral define. Bueno, numeral define, que yo estoy definiendo como una variable que se va a llamar enLength y la va a reemplazar por esto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Eso es parecido al typedef, pero solo que el typedef solo sirve pues con tipos de datos. Acá puede ser con cualquier cosa. Entonces, en el numeral define yo le pongo, cada vez que en el código encuentre un endline, en realidad cámbiemelo a esto. Ahora, ¿por qué? Pues para que no haga, o sea, para que solo ponga salto de línea, pero no haga el flush, ¿sí? Ahora, ¿y por qué hacemos esto? Pues porque para mí, eso ya es personalmente, es más rápido escribir esto que escribir comillas, esto. O al menos a mí me cuesta un poquito más. En cambio, escribir estos, a mí se me facilita más. Entonces simplemente es como por eso. Entonces aquí ustedes pueden definir cuántas variables quieren. Entonces pueden poner otra variable que sea, no sé, por ejemplo, y que sea x, por ejemplo. Bueno, pues x. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí en el código ponen seout y, que les va a imprimir x. ¿Sí? Entonces, corramos esto para ver que lo que les estoy diciendo es cierto. Entonces aquí me imprime x, ¿sí? Porque lo que hace es reemplazar donde haya y pone x. ¿Listo? Bueno, ahorita les respondo a la pregunta que hicieron por ahí. Bueno, entonces eso es lo del flush. Bueno, ahora voy a responder la pregunta. Dice, ¿hay alguna diferencia entre poner 0 o null PTR? No, realmente no hay. O sea, para C++ es lo mismo 0 o null PTR. Es lo mismo. Solo que pues ya aquí estaríamos hablando como un poco en temas de, digamos, que es más legible, ¿no? Porque si yo estoy hablando de un puntero, pues es mejor ponerle null PTR, ¿cierto? Null es de C, o sea, este es como el null de C++, este es el de C. Y esto, bueno, es 0. Y también, digamos, es lo mismo que falso, ¿sí? Bueno, sí, creo que es lo mismo. Cuando ustedes evalúan como condiciones, esto es lo mismo. Entonces, pues si ustedes pueden ponerle 0, o digamos si ustedes están comparando algo, pues ponen como no x, y x puede ser o una variable booleana o un puntero, o bueno, cosas así. Entonces, digamos acá, por ejemplo, yo le había puesto 0, porque esto recibe un booleano. Acá vemos que recibe un booleano, ¿cierto? Pero pues yo le puedo mandar 0 y él lo toma como que es falso. Si le mando 1, lo toma como que es true. De hecho, si le mando cualquier cosa diferente de 0, lo toma como true. Si yo le mando esto, lo toma como true. Si le mando un negativo, lo toma como true. Porque cualquier cosa diferente de 0 es true. ¿Listo? Eso también lo tienen que tener claro. Y lo mismo acá. Bueno, acá, por ejemplo, miren que acá, exacto, acá recibe un puntero de outstream. Y aquí yo que le estoy mandando 0. 0, podría mandarle un PTR. Pero pues le mando 0 porque es más rápido escribir. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí creo que vamos bien. Bueno. Ahora, ahora, ¿cómo compilo yo esto? Y bueno, ¿y cómo funciona esto del if no def? ¿Listo? Entonces, existe algo que se llama el if def o if no def. Entonces, por ejemplo, el if def lo que hace es que me evalúa si una variable está definida. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decirle, voy a preguntarle si la variable hola está definida. Entonces, lo que va a hacer es imprimirme algo acá. Entonces, puedo imprimir cualquier cosa.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo corro esto, pues no me va a salir nada, porque no está definido, ¿sí? No está definido. Pero, por ejemplo, si yo le digo, si la variable inline está definida, imprímame esto. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, miren que me imprimió algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable inline está definida, ¿sí? Y esto es una variable como de entorno, si no estoy mal. Entonces, bueno, como que ahí ustedes pueden definir eso. Ahora, que digamos, como yo cómo hago para definir algo que no esté explícitamente definido acá, sino que solo esté, digamos, definido para mi computador, como es el caso que tenía ahorita. Yo tengo acá, si está definido local, entonces eh, haga algo. Y fíjense que acá sí me va a imprimir algo porque la variable local está definida. Ahora, no está definida en el código, ¿cierto? Como tal, pero está definida en la compilación. ¿Y yo cómo hago eso? Lo que hago acá es agregarle un menos d, ¿sí? Entonces el menos d lo que me dice es que voy a agregar como una variable, a definir una variable y le pongo el nombre local, ¿sí? Entonces, pues, a pesar de que no está definido acá, ahí está sirviendo. Entonces digamos que el comando más básico de ejecución es así. Yo le doy g++, le digo el nombre, el archivo se llama main.cpp, le digo que me cree el ejecutable que se llame, vamos a ponerle exe, y ya. Entonces cuando yo hago eso, él me va a compilar, ¿sí? Entonces ya después lo que yo voy haciendo, bueno, y si miramos, acá nos tuvo que haber creado el exe. Entonces fíjense que aquí me creó el exe, ¿sí? Porque yo le dije que me lo compile y si todo sale bien, créemelo en exe. Y cuando yo ejecuto esto, pues es lo que me va a ejecutar, es lo que está acá, ¿sí? Eh, Listo, ahora, fíjense que aquí no me imprimió nada. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo definida la variable local. Entonces lo que uno va haciendo es que a este comando de compilación, ¿sí? Bueno, y antes de eso, y para correr las dos cosas en la misma línea, pues hago el i y le pongo el otro. Ahí compila y corre. Entonces, miren que yo a esto le puedo empezar a agregar flags. Estos se llaman flags o banderas. Entonces, por ejemplo, este "-o" es un flag. Se llaman banderas de compilación. Entonces, ustedes hacen "-d local", que estamos agregando la bandera de definir una variable local. Entonces ahí queda. Ahora, ¿qué otra cosa le puedo agregar? Yo le puedo definir como explícitamente como qué versión me tiene que usar para compilar. Entonces yo le voy a decir, bueno, quiero que me use la más reciente, bueno, que no es en mi computador, que es std igual a C++17. Entonces, como úseme la estándar o la librería estándar C++17. ¿Listo? Entonces viene y bueno, es librería estándar o para compilar. Entonces, ahí me dice que listo, está todo bien. Y la última, que digamos, aquí la idea es hacer la demostración. Por ejemplo, supongo que yo tengo este código. Que este código es algo así. Aquí va a ser un for, que no hace nada. Y veremos a ver qué pasa acá. Entonces es un for que hace muchas iteraciones. 8. Entonces está haciendo 1 por 10 a la 8 iteraciones. Listo. ¿Qué pasa si le ponemos un 0 más? Vamos a ver. Voy a quitar esto. Entonces miren, fíjense que ahí se demora. Se está demorando más. Aquí podemos como ponerle un time para mirar cuánto se está demorando. Time. Entonces ahí vemos que está demorando 3 segundos en ejecutar un ciclo for que tiene 10 a la 9 iteraciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo agrego una variable que se llama "-o" y vamos a decirle 3? Entonces esto lo que hace es que me va a optimizar el código. Entonces hay como varias banderas para optimizar el código. Una que es como O2 y O3. Estas son las dos que yo conozco, O2 y O3. Entonces si uno pone, por ejemplo, la de que me use la optimización de O2,
pues fíjense lo que pasó. Ahora se está demorando esto 0 segundos. ¿Sí? Bueno, o sea, lo está haciendo muy rápido. 0.004 segundos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué eso se demora tan poquito? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué agregando esta optimización esto mejoró tan brutalmente? De 3 segundos a 0 segundos. Supongo que detecta loop es useless. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Acá le estamos diciendo como, oiga, cuando usted me vaya a compilar esta vaina, analíceme el código y si hay unas vainas ahí como que no están muy bien hechas, pues evalúeme usted si vale la pena ejecutar ese código o no. ¿Sí? Claro, entonces acá dicen, supongo que es porque el for no hace nada. Exacto, pero digamos, a pesar de que antes no hacía nada y no tenía el menos O2, eh, se está demorando 3 segundos. Entonces aquí lo que él hace es como una compilación más exhaustiva y pues mejor. Y lo que hace es que analiza el código como qué cosas no está haciendo, eh, pues sí, no están sirviendo para nada o se pueden como reducir a algo más fácil. Por ejemplo, si yo tengo una variable x igual a 5, por ejemplo, y aquí le digo x va a ser igual a 2, y luego imprimo x. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues digamos que aquí ya no tengo el escenario de que el for no hace nada, porque dentro del for estoy asignando x igual a 2. ¿Sí? Entonces miremos qué pasa ahí. Si se demora lo mismo o no. Entonces fíjense que no está demorando nada tampoco. Entonces aquí, ¿qué es lo que él hace? Él ve que en todas las iteraciones estoy asignando x igual a 2. Entonces no tiene sentido hacer el ciclo for, sino simplemente yo sé que el valor de x va a ser igual a 2. Entonces ahí lo optimiza y pues lo saca todo de una. ¿Sí? Por ejemplo, si uno hiciera como, no sé, x más, ¿será que también lo optimiza? Miremos a ver. Sí, también lo optimiza. Es porque entonces él se da cuenta como que estoy haciendo 10 a las 9 iteraciones, haciendo un aumento de 1. Entonces, pues es simplemente sumarle 10 a la 9 ya, a x. Entonces, si no pudiera ver como el código compilado por debajo, él no hace el for, sino que hace como el más igual y le suma esto. ¿Listo? Entonces, pues esto es simplemente como optimizaciones que se hacen. ¿Sí? Y pues digamos, pues es bueno dejar pues si uno está ejecutando cosas muy pesadas, pues ponerle las optimizaciones para que lo haga más rápido. Ok, acá dice que Jonas levantó la mano. Sí, para hacer una pregunta, cuando ellos corren el código allá o sea, en el juez de ellos corren con estas flags o solamente lo corren puro? Bueno, esa es una buena pregunta. Pues eso depende mucho de los jueces, ¿no? Por ejemplo, el de CodeForces, lo que uno puede buscar es como CodeForces, compilation, flags. Y por aquí sale algo. Creo que es este. Dice about the programming languages. Y entonces acá está. Entonces acá Mike es el creador de CodeForces. Entonces él puso acá como, bueno, bla, bla, bla. Estos son como lo que se ejecuta para ejecutar cada código. Bueno, cada código con el diferente lenguaje. Entonces, si por ejemplo es con C++, pues el básico, entonces se hace así. Si es C++11, pues se hace así. Y así, bla, bla, bla. Digamos, aquí no está actualizado como en los últimos. Seguramente deben estar por ahí, pero bueno. Pero acá uno como que puede ver qué cosas usan. Entonces, por ejemplo, acá usan algo que se llama "-static", que no estoy muy seguro qué hace. Usan el "-d", que es definir la variable, online judge. El "-lm", que es para incluir unas librerías de matemáticas, pero eso es para cuando uno hace scanf o PNF. Bueno, no recuerdo bien esto qué es. "-s", eso no sé qué rayos será tampoco. El "-wl", lo que hace es activar algunos warnings. No sé el L exactamente qué hace. Ahorita les muestro eso. Menos stack, entonces aquí le está diciendo cuánta memoria en stack puede usar él, ¿sí? Entonces él puede usar máximo eso está creo que en bytes, si no estoy mal. Entonces aquí hay como 268 bytes, perdón, megabytes, ¿sí? Creo que es así. Menos O2,
que es lo que les dije. Úseme C++ 11 y aquí define otra variable y el ejecutable, -o, el filename.exe y file. ¿Listo? Entonces ahí como que uno puede ver como qué cosas tiene. Y, listo. Espero que eso responda a su pregunta. Pues bueno, en CodeForce uno lo puede ver. En los otros, digamos, no sé si uno las puede ver, pero pues uno puede asumir que eso está. ¿Sí? O sea, que lo van a compilar con lo mejor. A menos que sea un juez muy viejo. Digamos, hay jueces que no aceptan esto de bits porque son muy viejos. Pues ya a uno le toca como poner la librería a mano. Dice, ¿solo se pueden usar en VS Code? Bueno, esto no es de VS Code como tal. O sea, todo esto que les estoy diciendo no es de VS Code. Es cuando ustedes van a compilar el programa. O sea, ustedes literal llegan, o sea, pueden llegar y abrir una consola. Porque bueno, esto es una consola, esto es un terminal, de hecho. Pero ustedes pueden abrir aquí la consola y se van, por ejemplo, aquí a desktop, maratones. Aquí estamos. Y aquí pegan el código. O sea, bueno, no el código, sino la línea para compilar y ejecutar. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, esto no es que sea de, de VS Code como tal, sino pues que aquí VS Code lo que ofrece es tener todo ahí metido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sí es de VS Code? Entonces, que es otra cosa que les quería mostrar y es una extensión que se llama, esa extensión se llama esta IntelliSense. Bueno, se hacemos más IntelliSense. ¿Qué hace esto? Lo que hace esto es que como que me va compilando al mismo tiempo que yo voy escribiendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo aquí algo mal, algo que no compila, digamos, int y, fíjense que me sale, bueno, ahí, así, digamos, bueno, en Z, por aquí tengo el numeral define. In Z, entonces él me está diciendo, oiga, acá hay un error, se esperaba un punto y coma antes. O sea, esto es de VS Code por la extensión que tiene. ¿Sí? Entonces es como que por debajo él corre cosas y bueno, ahí me va ayudando. Esto es lo único que sí es de VS Code y pues que a mí me gusta porque pues va a ser más rápido cuando ustedes vayan a compilar. Como que ustedes escriben código y cuando ya van a ejecutar, pues esa vaina sirve de una porque ustedes todo el tiempo se están asegurando pues que está bien compilado. O sea, lo están escribiendo bien. Y bueno, no sé si hay otras extensiones, pero esa es la única que yo uso. Bueno, la última que me faltaba es esta de acá. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí cuando yo ejecuto esto, él me dice, listo, todo bien, o sea, 10 a la 9 más 5. Pero aquí yo veo que hay cosas raras en el código. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tengo esta variable que no se está usando. ¿Sí? Entonces, eso pasa mucho, que uno define una variable y no la usa. Entonces, eso se llama un warning. Un warning porque no es un error de compilación, pero es como algo sospechoso. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es que con "-w" está diciendo actíveme los warnings. ¿Cuáles? Actívemelos todos. Entonces, actíveme todos los warnings. Entonces uno llega y miren, ahora me sale un warning, me dice, oiga, esta variable usted no la está usando. Entonces, pues tenga cuidado porque de pronto está mal. O por ejemplo, cuando yo sí la uso, pero hago algo así, Z. Entonces, el que me va a decir acá, me va a decir que, oiga, esta variable Z no la inicializó. Entonces, tenga cuidado porque usted la está usando, pero nunca la inicializó. Entonces, es posible que le bote un valor raro. Bueno, aquí me bota 0, pero me puede botar un valor basura. ¿Por qué? Porque nunca le asigné un valor inicial. ¿Sí? Entonces, los warnings son súper buenos porque le ayudan a uno como a darse cuenta a veces de ese tipo de cosas. O por ejemplo, cuando ustedes tienen una función y no retorna nada. Por ejemplo, digamos, este aquí tiene una función, se llama f, yo le digo que es de tipo entero y no retorna nada. Entonces él me va a decir, oiga, esta función no retorna nada. Miren, acá dicen, esta función no tiene un retorno en este término. Entonces, tengan cuidado porque de pronto le faltó. O sea, y eso pasa. Pasa que ustedes escriben el código y nunca retornan. ¿Sí? Y uno dura ahí como media hora debugueando y se da cuenta que no, faltaba ponerle el retorno. Entonces, eso me parece también súper importante
que lo tengan ahí en sus, pues en sus líneas de comandos para ejecutar, para compilar. Ahora, ¿ustedes cómo pueden configurar esto? Por ejemplo, si están usando Codeblocks, pues a ustedes ahí les toca como irse a Settings, se van a Compiler Options y ahí modifican. Pues es más chévere porque ustedes de hecho pueden como habilitar como qué cosas quieren usar C++, el O2 o los warnings, bla, bla, bla. Ahí tienen un montón de opciones. Y en todos los editores está eso, ¿sí? Tal vez en algunos toca configurarlos hacia mano, pero en todos está. Entonces ya depende de cada uno. Listo. Entonces hasta ahí hay preguntas. Me extendí un poquito más, pero pues estas son cosas que me parecen importantes tenerlas claras. Ya vamos a pasar a cosas de código como tal. ¿Con qué atajo el teclado cambias de editor a la terminal en VS Code? Pues lo que uno puede hacer es con control J abrir la consola. Pero cambiar como tal, no sé. No, yo siempre le doy clic. Pero seguramente sí se puede. A ver si hago esto. Bueno. No, pues con control J también, sí. O sea, como que con este lo oculto. Con control J me la vuelvo a abrir ahí. Y pues, bueno, si tienen dudas aquí de comandos, pues le dan control shift P. Y aquí le bota todos los comandos. Entonces, por ejemplo, si le doy reload window, pues él me recarga todo. Bueno, y ahí hay muchas cosas. Si quiero formatear el código, si quiero... Bueno, hay un montón de cosas que uno puede buscar y cacharrear. Listo. También sé que hay cosas como que uno puede habilitar, como que uno le da F9 y le compila de una. Pero bueno, nunca me he puesto a cacharrear eso. Ya me acostumbré como a hacerlo manual. Entonces, está bien. Bueno, entonces ahora sí. Complejidad. Bueno, a menos que haya alguna otra pregunta. Los estoy leyendo. Vamos a mirar y hablar ya un poco de lo que es complejidad algorítmica. ¿Listo? Entonces, complejidad algorítmica. ¿Qué es la complejidad algorítmica? Entonces, la complejidad algorítmica es como una forma en la que yo puedo medir cuánto, o como, qué tan bueno o malo es mi código o el algoritmo que yo estoy diseñando. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿para qué me sirve eso? Porque yo no puedo ponerme a escribir un código y saber que nunca va a funcionar porque, por ejemplo, se va a demorar demasiado. Y escribirlo y mandarlo y pues darme cuenta hasta después de que yo lo escribí que era muy lento. ¿Sí? O sea, eso no es óptimo. Yo necesito como tener cierta certeza de que el código que yo voy a escribir pues va a funcionar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues como tenemos por aquí una imagen de complejidades para irnos haciendo una idea. Entonces, hay imágenes. Pues la idea es que yo pueda como analizar mi código, o bueno, la idea del algoritmo sin tener que escribir, sin tener que escribir el código. Y decir, este código se va a demorar tanto tiempo, más o menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como varios tipos de complejidades. Entonces, digamos, aquí no voy a hacer nada técnico. O sea, como decir como que esto por debajo es una función y que no sé qué, sino vamos a irnos de una a la práctica. ¿Sí? Ya si a alguien le interesa ser un poquito más técnico y matemático, pues puede buscar, digamos, en el libro de Introduction to Algorithms, que ahí ya lo explican mucho mejor. Entonces, por ejemplo, hay varios tipos de complejidades. Entonces, digamos, aquí tenemos una complejidad que es, por ejemplo, O de 1, una complejidad que es logaritmo en base 2 de n. Siempre que vean logaritmo, es logaritmo en base 2 en computación. ¿Listo? Complejidad raíz de n. Aquí tenemos O de n, esta que está acá, no sé bien. Tenemos O de n cuadrado, O de n cubo y O de n a la n. ¿Listo? Sí, el nombre del libro es, se lo pongo acá, Introduction to Algorithms. Así. No me acuerdo quién es el autor, pero ese es bien famoso. Listo. Entonces, pues fíjense que acá, en el eje X, ustedes tienen un número de entrada, input number. El input number siempre va a ser n. No, pues, esa es la terminología que se usa. ¿Qué significa n? Es como qué tan grande es la entrada. Entonces, por ejemplo, no sé, me van a dar 100 elementos, ¿sí? O
10 a la 5 elementos, o 1.000.000 de elementos. Eso es n, ¿sí? Y el otro eje es el tiempo y, o perdón, el eje y es tiempo, ¿sí? O sea, ¿cuánto tiempo se va a demorar mi algoritmo en ejecutar? Entonces, ¿qué vemos acá? Que a medida que el n o el tamaño de la entrada es mayor, pues el tiempo va a ser mayor, pues por obvias razones, ¿no? Tengo que procesar más información y demás. Entonces, por ejemplo, O de 1, ¿qué significa? Que el tiempo va a ser constante sin importar qué tan grande sea la entrada, ¿sí? O sea, la entrada puede ser 1.000.000.000, pero se va a demorar O de 1 en tiempo. O de 1 en tiempo es, eh, pues sí, o sea, muy rápido, muy rápido. Y no necesariamente significa una operación, sino que es tiempo constante. ¿Sí? Pueden ser, por ejemplo, 10 operaciones siempre. Siempre va a ser 10 operaciones. Pero eso se considera que es O de 1 porque es muy rápido. Entonces, por ejemplo, tenemos log n. Entonces, lo que va a hacer log n es que, si por ejemplo la entrada es 10 a la 5, ¿sí? Entonces, ¿cuántas operaciones va a hacer? Entonces, si miramos eso, entonces digamos, si la entrada es 10 a la 5, entonces vamos a sacar logaritmo en base 2 de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que me diría esto es que va a hacer 16 operaciones. ¿Listo? O sea, si el n es 1 por 10 a la 5. Si fuera 1.000.000, 19 operaciones. Y así. Ahí va creciendo. Entonces, digamos que es bastante bueno. Ya ahorita les digo como, digamos, cuántas operaciones se pueden hacer en un segundo. Bueno, de hecho debería decírselos de una vez, para que vayan teniendo idea. En un segundo, en una computadora, uno puede hacer alrededor de, entonces en un segundo, uno puede hacer más o menos, obviamente esto depende de la máquina, entonces vamos a decirle como entre 8 por 10, perdón, ok, entre 5 por 10 a la 8 operaciones, hasta, no sé, por ejemplo, 10 a la 9, 10 a la 9, ¿sí? Eso depende del juez y de la computadora, como les digo. Por ejemplo, en Codeforces, uno puede hacer 2 por 10 a la 9 operaciones más o menos, en un segundo. Ustedes lo pueden comprobar ahí. Van a Codeforces, abren el Custom Test y hacen un código que ejecute 2 por 10 a la 9 líneas. Y van a ver que se va a demorar más o menos un segundo. ¿Sí? Pero pues, digamos, en mi computadora, yo creo que eso llega como hasta 10 a la 7. O sea, mi computadora va a ser hasta 10 a la 7. ¿Sí? Pero bueno, uno siempre va pensando en máquinas buenas, ¿no? Entonces uno siempre piensa, no, el juez de Codeforces, más o menos, entre esto. 5 por 10 a la 8 o 10 a la 9. Eso es un segundo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo les digo que la entrada es de este tamaño, o bueno, la solución de mi algoritmo es logaritmo en base 2 de n, y n es muy grande, va a ser 29 operaciones. ¿Qué significa eso? Que eso es demasiado rápido. ¿Sí? Porque es 29 comparado contra 1 por 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, logaritmo de base 2 de n es una complejidad muy buena. Muy, muy buena. ¿Sí? Súper rápido. Ahora, una complejidad que es raíz de n. Entonces vemos cómo va creciendo, ¿no? Entonces fíjense que esta, conforme n va aumentando, digamos que no va aumentando tanto como las demás. Ahora, raíz de n. Raíz de n, pues simplemente la raíz de n. Entonces, por ejemplo, bueno, la raíz de eso. Entonces me va a decir, bueno, si la entrada fuera de este tamaño, va a ser 31.000 operaciones. ¿Sí? Es que digamos, no está mal. ¿Sí? Pero comparada con la anterior hacía 29, ¿era? 29, esta va a ser 31.000. ¿Sí? Entonces, esta va a hacer más operaciones, esta solución. La de ODN, pues va a ser va a ser el mismo número de operaciones que n. Entonces, en este caso, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va a ser 10 a las 9 operaciones. Entonces, por ejemplo, un ciclo for. Bueno, n cuadrado es pues que hace el número cuadrado de operaciones. N cubo, pues el cúbico, y n a la n, pues ya es un tiempo exponencial. ¿Sí? Entonces, esto ya es lo que se considera exponencial, porque va creciendo a medida que el n crece. O sea, si el n está en el ¿cómo se llama? En el exponente,
pues se considera que es una solución exponencial o un tiempo exponencial. Estos son tiempos polinómicos, porque es como si fuera un polinomio, ¿no? Como digamos, n a la 3 más n a la 2 más 1. En cambio, este es 2 a la n, por ejemplo, entonces es algo exponencial. Entonces, las soluciones exponenciales pues suelen ser las más lentas. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, entonces hagamos como un ejemplo de una solución que fuera cuadrática. Entonces, por ejemplo, yo les digo que ustedes ya sé, ordenar un arreglo de números, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo pueden ordenar un arreglo de números? Pues una forma es hacer un doble for, ¿cierto? Entonces, digamos, yo les doy un vector de enteros, x es igual a, digamos, tan, 20, 30, 5, 40, algo así. Y yo les digo, bueno, ustedes tienen que ordenar esto, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? Entonces, existe un método que se llama el método burbuja de ordenar. O, bueno, hay varios métodos. Vamos a hacer ahí uno cualquiera. Entonces decimos, bueno, vamos a iterar por cada uno de los elementos. Entonces vamos a iterar hasta los elementos que tenemos, hasta el tamaño, x.size. Entonces, y lo que nos va a decir es como la posición. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es que voy a comparar el primer elemento contra los demás. Entonces digo, bueno, por desde 0, bueno, desde i, bueno, desde i más 1 en realidad, hasta que sea menor a x.size. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a decir es, bueno, si x en la posición i es mayor a x sub j, vamos a swapear los dos elementos, x sub i con x sub j. Y luego imprimimos el arreglo. Entonces, por int igual a 0 y menor a x.size, una vez más, imprimimos x sub i, separados con espacios y un salto de línea. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué estoy diciendo? Simplemente es, arranco para cada posición. Entonces, en la posición 0, pues va a estar el menor de todos. Entonces, si recorro los demás, ¿sí? Y encuentro a alguien que es menor, pues los intercambio. Entonces, swap lo que me hace es que me intercambia dos posiciones. Entonces, él llega y me intercambia este con este. Entonces, la idea es que ahí en la primera iteración, en la posición 0 voy a tener menor. Luego, arranco desde acá. Y aquí voy a buscar el menor de los que me quedan. Y luego arranco desde acá y busco el menor de los que me quedan. Y así sucesivamente. Entonces, miremos si esto funciona primero. Listo. Entonces, ahí está funcionando. Bueno, me están saliendo un montón de warnings porque me dicen que estoy comparando un entero con un unsigned int. Entonces es peligroso, pero bueno, vamos a ignorarlos por ahora. Bueno, vamos a arreglarlos acá. O sea, lo que tengo que hacer es convertir esto en un entero para que no me moleste. Porque cuando ustedes hacen el punto size, él retorna un unsigned int. Porque pues un size no puede ser negativo. Entonces, listo. Ahí ya los arreglamos para que me lo caste esto entero. Entonces, ¿qué complejidad tiene esto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es contar el número de operaciones. Contar el número de operaciones con respecto a n. ¿Quién va a ser n? Entonces n vendría siendo el size de x o el tamaño de x. No, el tamaño de x. Uy, perdón. Tamaño de x. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas operaciones estamos haciendo acá? Si n es el tamaño de x, pues primero tengo que hacer un for, ¿cierto? Entonces, para cada posición, tengo que hacer dentro otro ciclo for que va a recorrer toda la regla. Entonces, si fuéramos muy exactos, diríamos, bueno, primero, ¿cuántas operaciones hago? Hago 1, 2, 3, 4, 5. 5 operaciones en el primer for. Luego, cuando i vale 1, tengo que hacer un for con lo que me queda. Entonces, él hace acá 1, 2, 3, 4. Hace 4 operaciones. 5 más 4. Luego hace 3, luego hace 2, y luego hace una comparación o una iteración. Y a eso le tengo que sumar, además, que después cuando yo imprimo, pues estoy haciendo 5 comparaciones, bueno, 5 iteraciones. ¿Listo? ¿Alguien me pregunta algo? ¿Alguien? Ah, ok. Bueno.
Me avisan si no estoy siendo claro o algo. Si tienen preguntas. Entonces, si este fuera el número de operaciones, sería 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Que vendría siendo con todo esto. Tendríamos 20, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, para un n, entonces para un n que varía 5, estoy haciendo 20 operaciones, ¿sí? Entonces, si fuéramos exactos, ¿cuántas operaciones estamos haciendo más o menos? Estamos haciendo, estaremos haciendo, entonces vamos a colocar n por n más 1 dividido 2 más n operaciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué es este n más 1? N más 1, n por n más 1 dividido 2, porque esto me da la suma de 5, o bueno, de n hasta 1. O sea, fíjense que acá estoy haciendo 5 más 4 más 3 más 2 más 1, que son estos dos for de acá, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, 10, pues sería 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1, más n. Entonces, esta es mi complejidad, ¿sí? Entonces, si yo eh, factorizo esto, bien, entonces me quedaría, bueno, lo desfactorizo más bien, me quedaría n al cuadrado, ¿cierto? Más n dividido entre 2. Dividido entre 2. Más n, ¿cierto? Entonces esto me quedaría así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando n vale mucho, o sea, cuando n es, digamos, no sé, un número muy grande, 10 a la 9 o 10 a la 5, lo que sea, pues digamos que este número o este valor de acá ya es despreciable, ¿sí? ¿Por qué es despreciable? Pues porque no tiene tanta influencia como este, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes prueban con 100, con n igual a 100, pues si n es igual a 100, sería 100 por 100 dividido entre 2 más 100 dividido entre 2 más 100. Entonces, claramente 100 por 100 nos va a dar como 10.000. Entonces va a tener más influencia que 100. ¿Sí? Entonces, como que este es el término que más me interesa, o sea, el que tenga el valor más alto. Entonces, aquí, en conclusión, yo diría que... listo, ya lo repito. Entonces, lo que yo diría es que la complejidad es O de n, O de n al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué O de n al cuadrado? Porque de nuevo es el término más grande, o sea, el término que crece más rápido. ¿Sí? O sea, a mí solo me interesa eso porque es el que me va a decir como el mayor número de operaciones. Entonces, ahora, hay que tener en cuenta que esto no es exacto. O sea, cuando yo digo O de n cuadrado, no es que sea exactamente el número de operaciones, sino que me da un aproximado, un estimado. ¿Sí? Y ahí es donde ya entra a jugar lo que se llama la constante. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, bueno, mi solución es O de n cuadrado, pero tiene constante alta. ¿Qué significa que sea constante alta? Pues que puede ser algo, por ejemplo, como 3 por n al cuadrado, así, algo como 3 por n al cuadrado más n más n. O sea, significa, sí, es n cuadrado, digamos que está multiplicado por 3, ¿sí? O por 10, no sé, cosas así. O esos términos son más grandes, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno se refiere cuando uno dice constante alta o constante baja. Constante baja, ¿qué sería? Pues que fuera 1, como en este caso. En este caso es 1. Bueno, de hecho aquí es, bueno, no 1, sino hasta dividido entre algo. Como lo tenemos acá, que era n cuadrado dividido entre 2. Aquí lo que estamos diciendo es que la constante es baja. ¿Sí? Porque listo, es n cuadrado, pero es como la mitad de n cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí ya como que uno pues empieza a jugar un poquito con eso. Ahora, no, ¿de dónde saqué esta fórmula? Bueno, primero es lo de lo dibujamos acá. Entonces, tenemos acá, ¿cómo me muevo acá? ¿Dónde está la manito? La manito. Bueno, no la encontré. Entonces, lo que tenemos es un arreglo, ¿no? Un arreglo. Y entonces yo estoy ordenando. Entonces yo hago esto. Entonces yo arranco acá y empiezo a comparar con otro puntero por aquí abajo. Y voy comparando este con este. Entonces ahí voy una operación, luego 2 operaciones, 3 operaciones, 4 operaciones, 5 operaciones. Entonces ahí voy 5. ¿Listo? Más. Ahora me paro acá y empiezo a iterar. Entonces comparo con este,
con este, con este, con este y con este. Ahí iría 4. Más aquí, por acá iría 3, hace tan. Sí, 3. Luego haría aquí 2 operaciones. Y luego 1. Y luego 0. Sí, bueno, porque esta última nunca la hace porque pues aquí ya acabó. Y fíjense que aquí en el for lo tengo desde i más 1. ¿Listo? Entonces, por eso es que se ve corrida. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí lo que yo estoy haciendo es para un número n, lo que estoy haciendo es n más n menos 1 más n menos 2 más n menos 3 y así. ¿Sí? Entonces, bueno, existe una fórmula que se llama como la fórmula de Gauss, que lo que me dice es que esta sumatoria de acá es justamente n por n más 1 dividido entre 2. ¿Sí? Ahora, después de dónde sale, pues es como que usted dice, bueno, no sé si quiere que le explique dónde sale o usted lo busca, pero es como que usted agrupa, o sea, usted dice n más n menos 1 más n menos 2, así, y luego va, por ejemplo, 3 más 2 más 1. Entonces aquí lo que se hace es agrupar, ¿no? Entonces digamos, este con este me da n más 1. Este de acá con este de acá me da n más 1 también. Y este de acá con este de acá también me da n más 1. ¿Sí? Entonces todos me dan n más 1 si los agrupo de esa forma. Entonces yo tendría que es n más 1. ¿Pero cuántas veces está esto? Pues está n medios veces. Porque estoy agrupando uno de acá con uno de acá. Uno de acá con uno de acá. Uno de acá con uno de acá. Entonces al final llego a la mitad. ¿Sí? Entonces por eso es n más 1 por n dividido entre 2. Bueno, eso sí. Entonces simplemente es como para, sí, para que sea más fácil de analizar. Y entonces de ahí salió ese n cuadrado. Porque pues ahí ya lo expandí, me dio n cuadrado y bueno. Hay otra forma de saber la complejidad del código de una manera mucho más rápida. Eh, pues en general, lo que usted hace, o sea, yo no me voy a poner a hacer siempre todas estas cuentas así como les dije. O sea, esto es para explicar. Pero en general yo digo, miro el código y digo, bueno, aquí va un n cuadrado, porque veo un doble for, y eso es o de n, bueno, o de n cuadrado. ¿Sí? Si veo un triple for, o de n cubo. ¿Sí? O bueno, también depende hasta dónde itere. ¿Sí? Por ejemplo, puede que este itere hasta una variable que sea, no sé, n, y este itere hasta una variable que sea q. Entonces la complejidad sería n por q. ¿Sí? Y así. Entonces, pues es como la forma general que uno lo ve. O sea, yo nunca me pongo como a mirar, bueno, esto sí es así, aquí le sumo más 3, aquí más 4. No. O sea, como por eso que digo que esas cosas son despreciables las otras. Como que uno mira como la vista general. Ahora, no siempre uno debe dejarse engañar para decir que si yo veo un doble ciclo anidado, es n cuadrado. No siempre pasa. ¿Sí? Porque puede que uno tenga dos ciclos anidados y la complejidad sea lineal. ¿Sí? Ahí ya toca empezar a mirar, a analizar un poquito más el código. ¿Sí? Bueno, más adelante, cuando veamos algunas técnicas, vamos a ver cosas que son lineales, que parecen que fueran cuadráticas, pero son lineales. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si ustedes usan acá, entonces esto es n cuadrado, ya vimos, ¿no? Pero si ustedes usaran el método sort, entonces esto lo que hace es que me ordena el arreglo. Entonces vamos a quitar esta acá. Lo comentamos y lo imprimimos. ¿Qué complejidad tiene esto? ¿O de cuánto? Bueno, algo que no les dije, siempre la complejidad se denota con este O. O sea, se llama como Big O. Que como les digo, si quieren saber más, pues revísense ahí el librito. ¿Cómo identifico una complejidad logarítmica? Es una buena pregunta. Eso ya miramos ese. Entonces, digamos aquí este. Bueno, digamos acá, ¿yo cómo hago para saber la complejidad de este? ¿A alguien se le ocurre cómo podría saber la complejidad de esto? De esta línea. ¿En log n? ¿Y cómo sabe que es log n? Porque podría ser n cuadrado o de n.
Entonces ahí es cuando uno dice, pues, me tengo que ir a mirar a la librería, a ver cuánto es. Entonces ustedes van allá a CPP reference y buscan sort. CPP reference. Entonces, ustedes van acá. Entonces acá me dice complexity n log n. ¿Sí? Sí, n log n. Donde n es la distancia entre el primero y el último elemento. ¿Sí? Fíjense que acá me definen first slash es pues el primer elemento y el último elemento. Eso es n. Y listo. Acá me preguntan por qué el contentor es O de n. Bueno, entonces analicemos rápidamente eso. Entonces, hay otra forma de ordenar que, digamos, es más eficiente que esta. O sea, porque esto es n log n. Entonces, a medida que el n va creciendo, esto va creciendo n por logaritmo de n. Pero si fuera O de n, pues sería más rápido, ¿cierto? Porque solo está sumando. Entonces, ¿qué pasa con el counting sort? Y es que hay unos casos especiales. O sea, de hecho, esto usualmente el lenguaje está optimizado para que cuando uno haga sort, bueno, no sé si con este sort, pero con algunos otros sort que existen, están optimizados para que dependiendo de los valores que existan, él haga un tipo de sort o otro tipo de sort. ¿Sí? Sí, un tipo de sort o otro tipo de sort. Hay uno que se llama el counting sort. Counting sort. Counting sort. ¿Qué es lo que hace el counting sort? Entonces, lo que hace el counting sort es que él dice, bueno, ¿cuál es el elemento máximo que existe en el arreglo? Digamos que los elementos que me van a dar me dicen que son menores o iguales a 50. ¿Sí? O sea, es un caso especial. No van a ser números tan grandes, o sea, no me van a dar como un 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, como es algo especial, yo puedo ordenarlo de una mejor forma. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a crearme como un vector de frecuencias. Yo digo, por ejemplo, frecuencia n. Bueno, frecuencia de máximo. Entonces, aquí lo que yo hago es meterle el tamaño máximo al vector. Entonces me va a crear digamos, yo le digo, créeme algo de tamaño 51. ¿Por qué? Porque son números menores o iguales a 50. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es acá, yo digo, listo. Voy a voy a acumular los elementos. O sea, voy a recorrer el arreglo que tengo y voy a ir marcando en la tabla de frecuencias cuántas veces está cada elemento. Yo voy a decir, bueno, entonces, por cada elemento que está en X, pues voy a hacer que la frecuencia de ese elemento está una vez más. Entonces, aquí estoy usando un for each. Entonces, autos simplemente me identifica el tipo automáticamente esto. Pero bueno, podría ponerle aquí en int. Entonces, para cada elemento que está en X, anótemelo en la tabla de frecuencias y dígame que está una vez más. Y luego lo que hago es simplemente recorro la lista de elementos, o de frecuencias, perdón. Vamos hasta 51. Y lo que hago es decir simplemente, si el elemento está ahí, o más bien, mientras que este esté ahí, mientras que haya un elemento ahí, o sea, de los que yo anoté, si hay algún elemento, imprímalo. Entonces, vamos a imprimir y espacio. Y como ya lo exprimí, pues lo digo que ya no existen, o lo decremento. Entonces él va a imprimir aquí todos los que existan, ¿sí? Y luego va a avanzar a igual a 1, y si hay algo, los imprime. Y luego a 2, y luego a 3, y luego a 4, y ta, ta, ta. Entonces, miremos si esto funciona. Entonces voy a quitar esto de acá, porque aquí ya estoy imprimiendo una vez. Y revisamos. Y ya les explico más a fondo aquí cómo sería la complejidad de esto. Entonces, listo, ahí me está sirviendo también, ¿sí? Si tuviera un elemento repetido, por ejemplo, 40, 40, 40, ¿qué va a pasar ahí? Entonces ahí me lo arroja bien, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es, primero, acá anoto cuántos elementos existen, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué complejidad tiene? O de n. O de n, donde n es el número de elementos, ¿cierto?
Luego tengo que hacer esta iteración de acá hasta 51. Entonces, ¿esto qué complejidad tiene? Pues 51, pero vamos a ponerle una letra, que sea como máximo elemento. Max element. ¿Listo? Y luego este de acá, pues digamos que aquí es donde yo les decía. O sea, puede que, o sea, aquí se ven dos cosas anidadas, un for y dentro un while. ¿Sí? Pero esto es aún así lineal. O sea, o de n más máximo elemento. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces puede entrar en este while? O sea, ¿cuántas veces se puede ejecutar esta línea acá? Esta línea, ¿cuántas veces se puede ejecutar? Pues se puede ejecutar tanto como se haya agregado acá. Pero ¿cuánto se pudo haber agregado acá? O de n veces. Entonces, esto en total, o sea, para todas las iteraciones, puede que a veces, pues, para todas las iteraciones se va a ejecutar o de n veces. Puede que a veces, digamos, en una iteración entre 5 veces, en otra 2, en otra 1, en otra 20, pero al final va a entrar tantas veces como se escribió acá en el más más, ¿sí? Como tantas veces como entró acá. Y eso es O de n. Entonces esto va a ser O de n al final. Al final. Entonces al final, ¿cómo me queda la complejidad? Me quedaría O de n más el máximo elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá solo un elemento, pues la complejidad sería máximo elemento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es bueno? Porque cuando el máximo elemento es pequeño, yo puedo crearme esta tablita acá y pues va a ser más rápido ordenar. O sea, si el n es muy grande, 10 a la 5, por ejemplo, pues va a ser mejor hacer esto. Si el elemento es pequeño, también digamos 10 a la 5, que hacer el ordenamiento, el otro, el que era n log n. ¿Sí? Entonces, pues como que ya eso va dependiendo como de los casos, las restricciones que uno tenga del problema. ¿Sí? Eh, y ahora, ¿por qué usar counting sort o merge sort? Porque si los elementos que me dan son, por ejemplo, muy grandes, que yo no me puedo crear una tabla o un arreglo para calcular las frecuencias, pues me toca usar algo que ya no dependa de los elementos que me dan. ¿Sí? Porque esto está dependiendo de los elementos que me dan. Entonces ahí uno usa pues, el algoritmo de merge sort o el quick sort, pues ya va dependiendo. Por ejemplo, C++ creo que usa el quick sort para para el sort. Y ese es en el OGN también. ¿Cuál podría ser el mayor número que podríamos? Pues yo creo que por ahí 10 a la 7. Porque a eso nos lleva al siguiente tema, justamente. Pero antes de eso, quiero explicar un poco lo que me preguntaron ahorita, que era cómo mirar las complejidades algorítmicas. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo identifico una complejidad algorítmica? Entonces, y eso queda pendiente. Pendiente para calcular memoria. Entonces, uno, ¿cómo identifica una complejidad logarítmica? La frecuencia funciona mirando el elemento más grande y sumarle uno. Ah, sí, sí, porque, o sea, si ustedes acá crean un arreglo de 51 posiciones, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es habilitando las posiciones de la 0 a la 50. ¿Sí? Por eso le sumo 1. Porque si no, la 51 no existiría. O más bien, la 50. O sea, si yo le pongo acá 50, me quedaría hasta 49 y pues se me va a salir. Por eso le sumo 1. ¿Listo? Bueno, entonces, sí, logarítmica. Entonces, ¿qué pasa si ustedes, yo les digo que, bueno, eso lo van a ver mañana, justamente, pero hay algo que se llama búsqueda binaria, por ejemplo. O bueno, vamos a hacer un ejercicio mucho más fácil. Digamos que yo les pregunto esto. Yo les voy a dar un número n. ¿Sí? Ustedes me tienen que decir cuántas veces tienen que dividir el número entre 2 hasta que llegue a 1. Por ejemplo, les doy 8. Entonces, 8 va a ser 8, luego va a ser 4, luego va a ser 2, luego va a ser 1. ¿Cuántas veces lo dividí? Una, dos veces, tres veces. Por ejemplo, con 16, pues sería 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas lo hice? 4 veces, hasta que llegó a 1. Por ejemplo, me dan 20. Entonces sería 20 dividido entre 2, 10, dividido entre 2, 5, dividido entre 2, aquí tomamos el piso.
¿no? Y 4, o sea, 2. O sea, 5 dividido 2, pues me da 2.5, pero tomamos el piso. 2 y 1. ¿Cuántas dice? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo saber cuántas operaciones necesito? Pues yo puedo hacer un while. Entonces yo digo, o sea, digamos que yo no sé nada de matemáticas y me apetece pensar. Entonces yo voy a hacer la bruta, que es probar. Entonces yo digo, bueno, x va a ser igual a, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y digo, mientras x sea mayor a 1, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer x dividido igual 2. Y voy a contar. Entonces, answer es igual a 0. Y cada vez que divida, cuento. ¿Listo? Entonces vamos a contar esto de acá. Contamos esto también de acá. Y esto también. Entonces aquí yo digo, bueno, imprimamos AMS. Entonces, ¿cuántas operaciones se hicieron acá? Tenemos para este número de acá, que es 1, 2, 3, 4, 5, se hacen 16 operaciones. ¿Listo? Lo que estoy haciendo es dividir entre 2 hasta que llegue a 1. Ahora, habíamos dicho, o bueno, habíamos acá en el chat, dicen que esto es logaritmo en base 2 de n. Vamos a comprobar eso. Entonces, abrimos Google, logaritmo en base 2 de este número. Y miren que me da 16.6 al piso. 16. Ahora, ¿cómo hacemos para...? Bueno, esta es una complejidad logarítmica. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo hago para deducir eso? Pues nos vamos acá a las notas. Tenemos, ¿yo qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es dividir n tantas veces como sea posible, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que decir, o sea, n dividido entre 2. Entonces n dividido entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Eso es lo mismo que decir que, que ustedes van a hacer algo así, como que es lo mismo que decir que ustedes tienen 1, se arrancan en 1 y empiezan a multiplicarlo por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, ¿sí? Hasta que sean mayores a n. Entonces, básicamente, lo que podemos decir es hacer n dividido entre 2, 2, 2, 2, 2, hasta que esto sea igual a 1, ¿sí? Es lo mismo que hacer eso, n, 2 dividido a la x. A la x porque no sabemos quién es x, ¿cierto? Y que eso sea igual a 1, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Necesitamos despejar x. Entonces pasamos a multiplicar, ¿cierto? Entonces n es igual a 2 a la x. ¿Y cómo despejamos x de acá? Pues nos acordamos de nuestro curso de... Eso uno lo ve creo que en primaria, ¿no? Como en quinto. Entonces hacemos logaritmación, creo que se llama así. Entonces aplicamos logaritmo en base 2 en ambos lados. Entonces, logaritmo en base 2 nos quedaría logaritmo. O sea, ¿por qué en base 2? Porque estoy haciendo 2 a la x. En base 2 de n es igual a x. Porque aquí queda logaritmo, bueno, queda logaritmo en base 2 de 2 a la x. Y esto es x. ¿Sí? Porque, sí, bueno, esto es x. Nos queda que logaritmo en base 2 de x, logaritmo, perdón, en base 2 de n es igual a x. Y x era lo que queríamos saber cuántas veces, o sea, como cuántas veces tengo que dividir entre 2 para llegar a que n sea 1. En este caso, ¿no? Entonces, de ahí sale el logaritmo en base 2. ¿Sí? Eso es una complejidad logarítmica. Entonces, por ejemplo, la búsqueda binaria, que van a ver mañana, es logarítmica. El merge sort es n log n. N log 2n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él también va partiendo por mitades. Como que tiene aquí una cosa y parte por mitades y resuelve este lado y resuelve este lado. Bueno, o sea, aquí se explico así como por encimita. Si algo después lo podemos mirar más específico. Y luego divide aquí entre 2, divide aquí entre 2, y aquí entre 2, y así. Hasta que llega como a los casos base y luego se empieza a volver. Y entonces al final, como lo que uno sabe es que de tanto dividir entre los dos grupos, al final se generan log n niveles. O sea, que hay un nivel, otro nivel,
otro nivel, Hay log n en niveles. Y cada nivel mide log n. Perdón, n, porque es el número de elementos. Entonces queda n log n. Sí. Bueno, o sea, esto está por encimita. Si quieren, si les interesa esto, lo podemos explicar si quieren en la siguiente clase, así más detallado, y el código. Pero pues esto es lo que, así es como funciona por debajo el sort de C++. O bueno, alguno de los sorts, porque el otro usa quicksort, pero bueno, este sí es más difícil de explicar. Pero bueno, entonces sí, la idea es como que ustedes puedan medir las complejidades de sus códigos, pues de esa forma, ¿sí? Como analizando así. Digamos que esto es de práctica. O sea, al inicio ustedes van a ver un código super X y ustedes van a decir, no tengo ni idea qué complejidad tengo esto, o tiene esto, pero con el tiempo uno va desarrollando esa habilidad. ¿Listo? Bueno, ahora sí, lo que teníamos pendiente acá, que era para calcular memoria. ¿Cómo calculamos la memoria? Para saber, digamos, como un arreglo, qué tan grande puedo crear. Pues algo que uno puede hacer aquí es, por ejemplo, yo voy a aclarar un arreglo que sea tamaño X y yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a ponerle de 1 por 10 a la 7 y voy a compilarlo. Entonces, el compilador me va a decir si esta vaina compila o no. O sea, ahí, todo bien. Si yo le pongo otro 0, tal vez compile, tal vez. Vamos a mirar. Todavía compila. Pero si ya le pongo otro 0, por ejemplo, ya no me va a compilar. Me va a decir, oiga, se está usando mucha memoria y eso no se puede. Entonces mira que me dice, bueno, me sale un error raro que tiene que ver con cosas de memoria. Y me dice, como esta memoria se truncó a tanto pues para que cupiera, porque se está usando mucha memoria. ¿Sí? Por ejemplo, yo pongo 5 y le quito un 0, creo que también me va a arrojar error. Entonces hay un límite de la memoria que no me acuerdo exactamente cuál es. Al menos esa es la memoria, ¿cómo se llama? Estática, memoria estática. Porque hay dos tipos de memorias, ¿no? La dinámica y la estática. No sé si todas sepan la diferencia entre eso, pero bueno, sepan que hay dos. Pueden leer en internet sobre qué es memoria estática y dinámica. Entonces, claro, es la misma. Esta es la de stack y la de heap, pero es lo mismo. O sea, la de stack es la estática. No, mentiras. Mentiras, sí, creo que sí. La estática y la de heap es la dinámica. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa acá? Que o sea, yo no puedo como estar siempre aquí mirando a ver si me sale el error o no, sino que yo necesito saber medir memoria. Y más si yo tengo varios arreglos. Como tengo una vaina así, muchos arreglos, X, Y, bla. Esto es W, esto es J, y este tiene este tamaño, y este tiene tal tamaño, y este tiene ton, y este tiene tal. Bueno, algo así. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues yo necesito aprender a medir esto, la memoria de esto. Entonces, pues lo primero es que pues uno tiene que saber que todo funciona con bits en el computador, ¿no? Bueno, creo que eso sí todo lo tenemos claro. Unos y ceros. Entonces aquí existen como varios tipos de datos. O, bueno, no de datos, sino como varias notaciones. Entonces tenemos el bit, ¿cierto? El bit que es simplemente un 1 o un 0. ¿Sí? 1 o 0. Tenemos el byte. ¿Byte qué es? Son 8 bits. ¿Sí? Entonces es un conjunto de bits. Estudiamos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. 6, 7, 8. 8 bits. ¿Sí? Entonces 8 bits. ¿Listo? Son 8 bits. ¿Qué va después? Los kilobytes. Kilobytes. ¿Cuántos kilobytes son un byte? ¿Alguien sabe? Kilobytes. 1024. Sí, es una notación. Digamos, yo en general suelo usar 1000,
Pero sí, 1024 es como lo más exacto. Yo siempre uso 1000 para no complicarme las cuentas. Pero sí, 1024. Como lo dice su nombre, kilo, pues de 1000 byte, byte. Entonces estos son 1000 bytes. Bueno, en realidad no sé si kilos de 1000, pero bueno, yo lo asocio así. Y tenemos después los megabytes. Megabytes. ¿Y cuántos megabytes? Megabytes. ¿Cuántos megabytes? No, ¿cuántos kilobytes es un megabyte? Pues también 24. Entonces son, vamos a hacerle 1000. 1000 kilobytes. Kilobytes. Entonces, es que tengo ahí la letra. Entonces, eso es lo que hay que saber. Y bueno, y acá sigue un montón de cosas, pero ya no vamos a entrar más allá. Bueno, una giga, un gigabyte. ¿Cuántos kilobytes son? Un giga. ¿Alguien sabe? Bueno, yo no me acuerdo. 1024, sí, también. Ah, sí, creo que sí, claro, claro, tiene sentido. Sí, también son 1000. Entonces, 1000. Sí, creo que aquí todos empiezan a ver como de 1000 megabytes. 1000 megabytes. Y bueno, ahí ya sigue después las teras y no sé qué más cosas y bla, bla, bla. Entonces, eh, entonces ahora, ustedes saben que pues ustedes definen un número, ¿cierto? Digamos un número aquí. Número X. X, por ejemplo, igual a 2. ¿Cuánta memoria usa esto? Pues si la hablamos en bytes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos bytes es un entero? ¿Cuántos bytes es un entero? Entonces, claro, dicen aquí 32. No, no tiene 32 porque estamos hablando en bytes. Porque son 32 bits. ¿Sí? Por eso es que uno dice un entero de 32 bits o un entero de 64 bits. Perdón, sí, son 8. Me equivoqué. Espere, no. No, son 4 bytes. 8 bytes, porque un byte son 8 bits. ¿Sí? Entonces 8 por 4, 32. Entonces tiene 4 bytes. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, pues claro, entonces uno dice un entero de 32 bits o un entero de 64 bits. Ahora, ¿para qué sirve esto de los bits? Pues para saber cuánta información puede guardar el número. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Un entero, ¿cuál es el número más grande que puede soportar un entero? Pues lo máximo que le da con los 32 bits que tiene. Bueno, un entero de 32 bits. Entonces, el número más grande que puede soportar es este. Vamos a mirarlo acá. Perdón, tengo que imprimir X. X. Ahí. Entonces, el número más grande que puede soportar es este número, que es 2 por 10 a la 9. Bueno, 2, 1, 4, 7, ta, 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 ta. Ahí está. Si ustedes le suman a este un 1, se les va a desbordar. Eso es lo que se llama como el overflow. Se les desborda porque él no puede soportar más y miren que aquí se les vuelve negativo. A ver, ¿por qué se les vuelve negativo? Bueno, eso ya es otro cuento. Pero pues tiene que ver con el bit de signo. ¿Sí? Como que acá hay un bit. Bueno, acá ustedes tienen los 31 bits. Los 31 bits para expresar el número y el 32avo es el bit de signo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes suman 1, lo que están haciendo es invirtiendo este número de un 1 a un 0 o al revés. Pues por eso se les vuelve negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso simplemente para decir que es cuánto puede soportar. Entonces, puede soportar tanto como puede soportar en estos 31 bits. Porque bueno, el 32 es para el signo. Listo. Ahora, si ustedes quieren saber, digamos, ustedes no saben, se les olvida todo esto que les estoy diciendo. Si ustedes quieren saber cuántos bytes tiene un entero, pues ustedes cuentan con la función sizeof. Entonces, sizeof es no es una función, es un operador.
esto es un operador unario. Entonces aquí ustedes quieren saber cuál es el size of de un entero. O el size de un entero. Entonces, creo que sí necesito paréntesis. Creo que aquí se confunde. Necesito paréntesis. Pero eso no es una función, sino es un operador unario. Entonces fíjense que acá me arroja 4. Lo que me está diciendo es que un entero tiene 4 bytes. Y le puedo pasar X también. Y me va a decir cuál es el size of de X. Entonces me va a decir, tiene 4 también. 4 bytes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes definen un arreglo acá, vamos a definir un arreglo int x de 2. Pues vamos a mandarle x, ¿cierto? Que es de tamaño 2. ¿Cuánto debería salir? Si estamos entendiendo bien, debería salir 8. Nos sale 8. ¿Sí? ¿Por qué sale 8? Porque el arreglo tiene 2 posiciones. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto, que ya no sirve. Entonces, lo que hace es, va acumulando, así. Entonces, si uno tiene algo de 10, por ejemplo, pues ¿cuánto me debería salir? 40, ¿no? 40 bytes. ¿Listo? Entonces, como que esta es la forma en la que nosotros vamos a calcular la memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen algo de tamaño n, un arreglo de tamaño n, pues lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Entonces, primero sería n por el size of, por ejemplo, size of, del tipo de dato. Entonces, data type. Data type. El tipo de dato. Porque claro, no es lo mismo tener un arreglo de enteros de 32 bits a uno de 64 bits. Tampoco es lo mismo tener un arreglo de chars a uno de enteros. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el char, lo podemos mirar acá. Si yo le pongo acá size of char, él me va a botar 1, porque solo tiene un byte. ¿Sí? Y si le pongo, por ejemplo, el de bool, un booleano, ¿qué tamaño tiene? También me va a botar 1. ¿Sí? Y así. Listo. Bueno, creo que está aquí por esto que se confunde. Voy a quitar esto para probar una cosa. Ver qué raro. No sé por qué sale el error. Bueno. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ahora sí, entonces lo que decíamos, las cuentas que estábamos haciendo. Entonces lo que hacíamos es n por el size of del tipo de dato. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que es de long serían 8 bytes. ¿Cierto? Entonces lo que haría es n por 8. Y esto me va a dar en bytes. Pero digamos, a mí la memoria usualmente no me la dan en bytes, me la dan en megabytes. Entonces, ¿yo qué hago? Pues como está en bytes, me vengo aquí a mi tablita y digo, bueno, si quiero pasar de bytes a kilobytes, pues como un kilobyte son 1000 bytes, y como estoy pasando de bytes a kilobytes, pues tengo que dividir, tengo que hacer lo contrario. Entonces, llego, cojo esto y lo divido entre 1000 o entre 1024, pero entre 1000 es más fácil. Y eso me da kilobytes. Y si quiero saber megabytes, pues vuelvo y divido entre 1000. ¿Listo? Y ahí ya ustedes tienen sus cuentas de cuánta memoria está usando. Si tienen pues 3 arreglos de tamaño 1, pues lo multiplican por 3. Y ya, esa es como la forma de saber como cuánta memoria está usando un programa. ¿Sí? Entonces simplemente como analizar el código y hacer cuentas con n. Así que donde n es el tamaño máximo que nos pueden dar. ¿Listo?
Bueno, entonces acá dicen pregunta. Forma de diferenciar un operador de una función. Es que la función se llama como un método. Un operador, pues es que no, eso es porque, pues la verdad no sé cómo, cuál es la forma como tal, pero es que alguna vez averigüé, leyendo por ahí, que eso es un operador. O sea, si usted lo manda, es que no sé por qué no me está sirviendo así, pero si usted hace algo así, él debería servir, porque es un operador. Pero bueno, eso era como un comentario más bien aparte. No sé por qué no está funcionando. Bueno, bien, digamos aquí funciona. Supongo que es porque con bool, como es un tipo de datos, sí necesita que se lo muestre entre paréntesis. Pero digamos, sé que es un operador porque no necesita paréntesis, por ejemplo. Sí. Bueno. Y así. Entonces, ustedes tienen un arreglo de char, por ejemplo. Pues entonces ya no es 8 bytes, sino que sería un byte. Y ahí hacen la conversión. Y esa sería la forma. Bueno, hay preguntas hasta ahorita. Pues ya estamos por terminar. Pues, ¿hay alguna pregunta de algo? Bueno, entonces la idea es que voy a dejar como una competencia para, pues es más que todo como para practicar cosas de C++, entonces es como cosas de la librería, como vector, set, maps, ordenamientos, stacks, bueno, o sea, todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero pues la idea es como que vayan ustedes por ahí mirando y entendiendo un poquito, colas, y eh, y pues la idea es que ustedes como que practiquen un poquito esto, pues a pesar de que no lo explicamos hoy, pues también practiquen un poco lo que están viendo hoy, ¿no? Como que antes de mandar una solución, se digan si sí va a entrar o no va a entrar, cuál es la complejidad. Eh, bueno, pues si tienen preguntas de alguna cosa de esto, o sea, siempre se pueden ir a la librería, ¿no? Entonces van aquí y buscan, por ejemplo, maps, no sé, map. Y aquí les sale todo sobre maps. Entonces, ¿qué es un map? ¿Cómo usarlo? Iteradores, bla, 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 y demás. Pero pues esto lo vamos a ver con más calma en la próxima clase. Ahora, si no tienen preguntas, tal vez haya alguien que tenga alguna pregunta del contest de este contest. Digamos, no sé si Alejo está acá o Daniel Flores, que vi que estuvo intentando el C. Y si no tienen preguntas, pues ya también se pueden retirar si quieren. Dice, ¿se puede hacer con programación competitiva con C y no con C++? Sí, sí se puede. Aunque con C es un poquito más difícil, pero sí se puede. O sea, es más difícil porque no hay librerías. O sea, no hay muchas librerías que ya están en C++, como Vector, Maps, Sets. Entonces, como que todo esto tocaría escribirlo a mano. Pero sí, sí se puede. El link del contest se pasa por el grupo de Telegram. ¿Está en el grupo de Telegram? Sí, la de búsqueda binaria se va a subir a, a YouTube. Aunque espere. Hmm, La clase pasada hubo búsqueda binaria, ¿cierto? Esa creo que no se va a subir porque Jeffrey no grabó. Pero la de mañana sí debería quedar. Entonces tal vez mañana sería como que hiciera un repaso ahí rápido. Yo le digo para que haga un repaso rápido, pues para que quede grabado. Listo. Bueno, listo. No, pues creo que eso sería todo por hoy. Para ya compartir. Y listo, entonces nos estamos hablando. Entonces cualquier cosa, por ahí por el chat, pueden preguntar lo que sea. Y ya.